en las calles de Quito mucho antes de que sus nombres aparecieran en noticias, antes de que los sociólogos hablaran de ellos o de que el gobierno intentara convertirlos en agrupaciones juveniles. Los Master of Street ya habitaban las sombras. No nacieron como una pandilla grande, no surgieron por accidente, nacieron porque las calles lo exigieron, porque la marginalidad creó su propio lenguaje, porque los jóvenes sin rumbo encontraron en la noche algo parecido a una familia, o algo parecido a una guerra. La historia de los Master of Street no puede entenderse sin mirar primero el entorno que los formó. En los años 90 y principios de los 2000, Quito vivía un proceso silencioso pero brutal. Barrios enteros enfrentaban pobreza, desempleo, abandono estatal y violencia creciente. Carapungo, Calderón, La Roldós, San José de Morán, Pizulí, zonas que pocos visitaban por voluntad propia. La policía no entraba a menos que fuera necesario. Las oportunidades eran casi inexistentes y los jóvenes crecían con un mensaje claro: si quieres sobrevivir, hazlo por tus propios medios. Ese caldo de cultivo dio paso a múltiples grupos callejeros, pero uno de ellos empezó a destacar, a crecer, a adoptar identidad y símbolos: a los Master of Street. En un inicio, no eran más que un pequeño bloque de amigos, unidos por el abandono, por la adrenalina de la calle y por la necesidad de protegerse entre sí. Pero pronto descubrieron que si querían tener voz, si querían imponer respeto, debían convertirse en algo más sano. Debían transformarse en una organización con una identidad poderosa. Y para crear esa identidad, encontraron inspiración lejos de Ecuador, en el mundo del hip hop, en la estética callejera estadounidense, en la fuerza simbólica de un colectivo que ya era un mito global. El Wu-Tang Clan. Para los jóvenes ecuatorianos que vivían sin guía, el Wu-Tang no era solo música, era una filosofía, una actitud, una estética de resistencia contra un mundo que los ignoraba. El logo icónico, el aura de hermandad, las artes marciales, el lenguaje de guerreros urbanos, todo eso encajaba perfectamente con la realidad de los barrios de Quito. No importaba que no hubiera un vínculo real con los raperos de Staten Island. Para ellos, Wu-Tang era una idea, un símbolo de poder, y lo adoptaron. Así surgió el escudo de los Master of Street, un diseño inspirado en la simbología Wu, acompañado de elementos propios. Una hoja de cannabis, para unos, medicina, para otros, mercancía. Una cadena que representaba unión. Un candado que simbolizaba seguridad al pertenecer. Un pergamino que representaba conocimiento. Los colores y el estilo transmitían un mensaje claro: somos somos familia, somos guerreros. La organización creció más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los barrios empezaron a reconocerlos, los jóvenes sin rumbo los buscaban. La necesidad de estructura se volvió urgente. Fue entonces cuando los Master of Street comenzaron a formalizarse en códigos internos, jerarquías, responsabilidades, rituales, reuniones y cargos. El líder supremo recibió el nombre de Sensei, una figura inspirada en la cultura oriental adoptada por el Wu-Tang Clan. Debajo del Sensei surgieron otros rangos, los Seshan Ona, paseos, coordinadores y organizadores de protección social, los crudos, los realizados y los miembros en proceso de iniciación. Cada rango tenía deberes específicos: vigilancia del barrio, entrenamiento, mediación de conflictos, protección de miembros nuevos, administración de recursos y difusión de la filosofía. No eran solo un grupo de amigos, ya eran una estructura. Pero con la estructura vino también la tensión. Cuando una organización crece, inevitablemente entra en conflicto. Otros grupos callejeros de Quito, como los Latin Kings locales, los Nietas, los Blood, los Dark Side, los Vatos Locos y sobre todo, grupos que también adoptaron simbología Wu-Tang, comenzaron a disputar territorio, respeto y control. En barrios como Carapungo y Calderón se formó lo que algunos llamaron el Bang, una coalición informal donde convivían grupos como Wu-Tang, Master of Street y otros colectivos juveniles. Sin embargo, la alianza
no siempre era estable. En ocasiones, era más un pacto frágil que una unión verdadera. Los Master of Street comenzaron a influir no solo en el barrio físico, sino también en el barrio emocional anhel de los jóvenes que crecían sin padre, sin guía, sin esperanza. Para muchos adolescentes, unirse a los Masters era la única forma de sentirse vistos. Ser parte de la familia Wu, aunque fuera una versión callejera y apropiada a la realidad ecuatoriana, significaba tener identidad en un mundo que se las había negado. Las reuniones se hacían en parques, calles, canchas, casas abandonadas. Los jóvenes se saludaban con símbolos manuales inspirados en el Watang, recitaban reglas internas, prometían lealtad. La música hip hop, especialmente Butangi, era parte de sus rituales. Entrenaban artes marciales básicas, fumaban, planificaban actividades, discutían conflictos. Para muchos, aquello no era una pandilla, era un refugio emocional. Sin embargo, como toda organización que surge en la calle, la línea entre hermandad y violencia comenzó a volverse borrosa. Algunos capítulos empezaron a involucrarse en microtráfico, extorsiones mínimas, disputas con pandillas rivales, peleas callejeras, consumo excesivo. No era una organización de crimen organizado como las de otros países, pero la violencia existía y crecía en el Estado observaba esto con preocupación. Para las autoridades, los Masters se parecían demasiado a las pandillas transnacionales. Para los sociólogos, eran un fenómeno social. Para los jóvenes, eran familia. La tensión llegó a su punto máximo cuando el gobierno de Rafael Correa lanzó un proyecto sin precedentes: la legalización de pandillas. La idea era convertir a estos grupos callejeros en agrupaciones juveniles culturales, con reconocimiento estatal y financiamiento para actividades artísticas y sociales. Para muchos, era un experimento arriesgado. Para otros, un acto de inclusión sin precedentes. Los Master of Street aceptaron. La organización pasó por un proceso de registro. Cambiaron su narrativa, dejaron de llamarse pandilla y comenzaron a identificarse como agrupación juvenil urbana. Realizaron talleres, eventos, campañas de ayuda comunitaria, reuniones públicas. Por primera vez en su existencia, los Masters tenían apoyo legal, posibilidad de obtener financiamiento y un espacio legítimo en la sociedad. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos miembros creían que la legalización era un intento del Estado por controlarlos. Otros pensaban que la calle no podía institucionalizarse. Otros simplemente no querían abandonar la adrenalina, el poder o la sensación de pertenencia que la ilegalidad les daba. Así se formó una división interna: Masters legalizados y Masters que se mantuvieron en la calle. El conflicto no tardó en aparecer. Los Masters legalizados intentaban demostrar que podían ser un movimiento artístico, cultural y social. Organizaban eventos de breakdance, hip hop, grafitis, jornadas comunitarias. Intentaban limpiar su imagen. Pero los que se quedaron en la calle seguían operando con la lógica de siempre en territorio: respeto y calle. Esa dualidad desgarró a la organización desde adentro. Mientras tanto, el proceso legal empezó a desgastarse. Algunos medios de comunicación criticaron duramente al gobierno por legalizar pandillas. La sociedad se polarizó. Unos celebraban el intento de inclusión, otros lo condenaban. Con el paso de los años, el proyecto perdió fuerza, los fondos se redujeron y el apoyo estatal se diluyó. Muchas agrupaciones regresaron a la calle, otros lograron mantenerse en actividades culturales, pero sin el respaldo fuerte del pasado. Los Master of Street, al igual que otras agrupaciones, quedaron suspendidos entre dos mundos: el de la legalidad débil y el de la calle, que nunca dejaron del todo. Hoy, su identidad sigue siendo dual. En algunos barrios, son vistos como artistas urbanos, defensores del hip hop, colectivos culturales con influencia del Wu-Tang Clan en otros. Siguen siendo considerados una pandilla callejera que en ocasiones mantiene conflictos, disputas y dinámicas de grupo. Para algunos jóvenes, siguen siendo un refugio. Para otros, una amenaza. Para la policía, un fenómeno complejo difícil de clasificar. Para los sociólogos, un ejemplo único de cómo una pandilla puede intentar transformarse sin dejar de cargar el peso de su pasado. Pero más allá de opiniones, una cosa es clara: los Master of Street representan una historia de identidad, supervivencia
y contradicción. Son hijos de la marginalidad, pero también de la cultura. Se alimentaron de la estética del Watang, pero adaptada a su propio mundo. Construyeron hermandad, pero también caos. Intentaron legalizarse, pero también volvieron a las sombras. En las noches de Quito, todavía se escuchan ecos de su presencia. Jóvenes caminando con símbolos Wu, tatuados, reuniones en canchas, música rap sonando desde parlantes viejos, historias dichas en voz baja, conflictos que se apagan y encienden, sueños rotos y sueños reconstruidos. Los Masters no nacieron para desaparecer. Nacieron porque las calles los necesitaban. Y mientras haya jóvenes buscando pertenencia, mientras existan barrios olvidados, mientras la marginalidad siga creando guerreros urbanos, la Corona Wu seguirá viva en Ecuador. Esta es la historia de los Master of Street. Una historia lejos de terminar.